Excelente día. El tema a tratar, el análisis de los factores sociales en países americanos. Nuestro tema es el país de México. Saludos, profesor. Mi tema a hablar es la pobreza en México. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, la falta de agua potable, vivienda, la educación, atención de salud, seguridad social y mental. Últimamente se han suscitado debates sobre la metodología de los estudios sobre la pobreza, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, a partir del 2020, el gobierno de México estima que el 32.6% de la población es vulnerable por ingresos o carencias sociales y que solamente un 23.5% de los mexicanos no está en situación de vulnerabilidad. La pobreza es definida por el gobierno de México como la situación de aquellas personas en las cuales se observa una deficiencia en materia de derecho y bienestar social. Las cifras en SANUT 2020 estiman que un 28.3% de los niños mexicanos de 5 años en adelante tienen algún problema de nutrición. En México, debido a la pobreza de algunas familias, han aumentado el número de jóvenes que se han obligado a dejar sus estudios y ponerse a trabajar para ayudar en casa. Siguiendo esto, aprovechado ya que el trabajo infantil en México es más barato por ser ilegal. Tenemos algunos estados de México con mayor pobreza. Chiapas, población en pobreza 76.2%. Personas en situación de pobreza 3.96 millones. Personas en situación de pobreza extrema 16.6 millones. En Oaxaca, el porcentaje de la población en pobreza es de 66.8%. En las personas en situación de pobreza son de 2.66 millones. Personas en situación de pobreza extrema son de 1.13 millones. En Puebla, el porcentaje es 64.5% de la población. Personas en situación de pobreza, 3.95 millones. El empleo. El subempleo es una de las manifestaciones más evidentes de la pobreza. Este fenómeno del subempleo junto con la brecha salarial de México y Estados Unidos implica en gran medida la migración de trabajadores mexicanos al país de Estados Unidos. El empleo, la investigación, basamos nuestra investigación en tendencias del mercado y ventas comerciales. Diseño. Creemos que las personas necesitan edificios eficientes energéticamente. En resumen, el diseño minimalista y fácil de construir. La tasa de desempleo más alta en México se encuentra entre los niveles más altos de educación y ha ido en aumento en los últimos años. Es por ello que una de las prioridades de la política gubernamental es la creación de empleo para compensar las pérdidas
innegables provocadas por la apertura y la crisis económica, así como el aumento de la oferta laboral debido al crecimiento natural de la población. Excelente día, mi nombre es Kerly Pasto Isaca. El tema a tratar es la educación en México. La educación en todos los niveles y países del mundo son la base y el futuro de la sociedad. La solución del problema de la educación de México radica en los siguientes puntos. Abolir el sistema de enseñanza generalmente preservado, mayor comprensión psicológica entre los alumnos y profesores, fomentar más el trabajo en equipo en relación con la sociedad y la realidad. En el caso de estudiar ciencias naturales como biología, matemática, química, física y otras, el material debe estar disponible para posteriores estudios y comprensión. Equipar mejor las escuelas con directores, computadoras, laboratorios de ciencias y mejor música. Los padres y, por supuesto, la participación del gobierno en la inversión de las escuelas. Supresión entre lo que son 8 horas de asistencia diarias por 6 horas diarias. Sobre el bullying en las escuelas y fomentar más el deporte para la salud. Formar clubes para actividades extracurriculares desde primaria hasta secundaria, como arte, música, teatro, liderazgos, primeros auxilios. La educación nos acompaña desde que nacimos, desde que aprendemos a caminar, nos preparamos para la vida. La educación en México antiguo era obligatoria y gratuita. Sin embargo, la educación no se brinda de la misma manera para todas las poblaciones. Hay escuelas para niños de clase alta, media y baja. Tenemos en cuestión lo que son las clasificaciones de la educación. Educación básica. La educación básica incluye la educación preescolar, primaria y secundaria inferior. Esta educación plantea una serie de problemas, aunque se distingue de muchas maneras. En el campo de matemáticas se queda un poco corto, ya que se ha comprobado que el 70% de su población ha dado a presentar problemas en menos de una vez en su historia. La educación de preescolar. Durante esta etapa formativa se espera que los estudiantes tengan experiencia de vida, que construyan a su crecimiento un aprendizaje, desarrollo de habilidades y capacidad de respetar áreas de desarrollo y crean un ambiente de aprendizaje agradable. La educación primaria. La educación primaria ingresa en los niños de 5 a 6 años y se van alrededor de los 11 a 12 años, es decir, que lo culminan a esa etapa. La escuela primaria comienza con un aprendizaje útil y lectoescritura, es decir, que significa que enseñan a leer, escribir, aritmética básica y ciertos conceptos que significan directamente, dan una escultura. Tienen un propósito brindar que todos los estudiantes en una educación general que permite el desarrollo de motricidad individual. La educación secundaria tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para seguir estudios superiores e ingresar al mundo laboral. Al finalizar la educación secundaria, se basa en estudiantes que desarrollen habilidades, valores y actitudes suficientes para un buen desenvolvimiento en la sociedad. La educación media superior. En México, la oferta de educación secundaria se organiza en 3 modelos educativos, tanto administrativos por diferentes subsistemas dentro de una estructura organizacional con 8 tipos de controles administrativos y presupuesto. Lo que es la controversia en problemas y soluciones de sistemas educativos. Es caracterizado uno de los problemas de educación en el mundo. Esto se debe a muchas razones que incluyen falta de recursos e inversiones en educación. La salud en México. La salud en México ha sufrido transformaciones muy importantes a lo largo del tiempo.
La esperanza de vida ha aumentado de los años 50 hasta la actualidad en los 28. Ya ahora estamos en la etapa de transición epidémica. Por un lado, ha mejorado la lucha contra las enfermedades infecciosas, transmisibles y parasitarias. Pero por otro lado, estamos presenciar el surgimiento y aparición de enfermedades crónicas, como la diabetes, que ha aumentado a un 300% desde la década de 1980 y las etapas de mortalidad se han cuadriplicado. Tenemos como datos globales en cuestión a la salud. Según datos del 2016 sobre la Organización Mundial de Salud, la esperanza de vida al nacer es de 73 años para los hombres y 76 años para las mujeres. La tasa de mortalidad de menor de 5 años por cada 1000 es de 17. La tasa de mortalidad prenatal es de 85 por 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad entre los 15 y 59 años es de 122 por 1000 habitantes. La tasa de prevalencia de VIH es de 3 por 1000 habitantes. La incidencia de tuberculosis es de 19 por 100.000 habitantes. Vamos a verificar lo que es un porcentaje y una tabla en el cual son las principales causas de muertes en México. Como les notificaba, son las diabetes, principalmente tipo 2. También son las enfermedades no transmisibles ENT, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles es de 30 a 70 años en México, es de 20 a 24%. Verificamos una tabla en el cual esto es del año 2008, en el cual vamos a verificar un porcentaje dado de acuerdo a lo que son causas de muertes. La diabetes es un 14%, la cardiopatitis isquémicas es de 11.11, enfermedad cerebrovascular de 5.6, la cirrosis de 5.3. En cuestión a lo que son porcentajes, enfermedades pulmonal de 3.8, accidentes automovilísticos 3.1, hipertensión de 2.9, infecciones respiratorias 2.8, ciertas infecciones originadas en el periodo perional de 2.7, homicidios 2.6, nefritis 2.6, malnutrición de 1.5, neoplasia del sistema respiratorio de 1.2. Otras causas directamente con un menos de 1% de 6.4. Muchas gracias.